Entonces, ahora vamos a ver este problema de tanque de almacenamiento, ¿sí? A ver. No sé si les molesta ahí la pantalla. Exacto, exacto, Lauti. Es altura, densidad, gravedad. Presión igual a altura por densidad por gravedad. Exactamente es eso. Bueno, entonces, vamos a poner esto por acá abajo. Y entonces, este ejemplo está desarrollado en el libro y nos dice, un gran tanque de almacenamiento contiene petróleo de una densidad igual a 917 kilogramos sobre metro cúbico. El tanque tiene una altura de 12 pies y está abierto a la atmósfera. Eso es muy importante saber que está abierto a la atmósfera porque significa que tenemos una presión adicional para agregar después, ¿sí? Bueno, el tanque está lleno de petróleo, una profundidad de 10 pies y también contiene 2 pies de agua en la parte inferior, ¿sí? Calcule la presión en pascales y en psia, o sea, psia es psia absoluta, a 3,05 metros de la superficie y en el fondo del tanque. También calcule la presión manométrica del fondo del tanque. ¿Está bien? Bueno, entonces, fíjense que para plantear la primera parte, que sería acá, digamos, al medio, que sería esa P1 que está justo ahí, para saber, digamos, cuál es la presión que tiene el petróleo que está ejerciendo sobre el agua. Entonces tendríamos lo que está arriba de esa P1, que sería lo del petróleo, la altura del petróleo por la densidad del petróleo por la gravedad, más la presión atmosférica, ¿sí? Entonces sería altura 1, que serían 10 pies, si los pasamos de esos 10 pies a metros nos queda 3,05, por la densidad del petróleo, que nos dijeron que era 917 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, más la presión atmosférica. La presión atmosférica es en pascales, es 101.325, me parece. O sea, 1,01 por 10 a la 5. Sí, es 101.325 pascales. Bueno, entonces sabemos que nos va a quedar en pascales porque el metro de la altura y el metro que corresponde a la gravedad se simplifican con 2 de los metros de la densidad y nos queda kilogramos sobre metro segundo cuadrado, lo cual es pascales. La presión atmosférica está en pascales. Entonces, la presión 1 ya la tenemos calculada y nos da 1,28 por 10 a la 5 pascales. Y la presión 2 sería nada más agregar la altura 2, o sea, la altura del agua por la densidad del agua por la gravedad, más la presión que habíamos calculado anteriormente, que es la presión 1 del petróleo, ¿sí? Esa es la presión 2. Y para saber la presión manométrica, lo único que voy a tener que hacer es restar la presión 2 de la presión 1, y ahí sí voy a tener la presión manométrica. Pero no es necesario, ¿no? Porque ya sabíamos cuál era. Entonces, ahí en P2 ya calculamos la presión total de los dos fluidos Sí. sobre la superficie del tanque, Y inferior ahí, del tanque. fíjense que en P1 ya está incluida la P sub 0, la presión atmosférica. Entonces esa sería la presión total. Esto es la presión total. Esa es la respuesta final. Porque dentro de la P2 está la P1 y dentro de la P1 está la P sub 0. ¿Está bien? Entonces ahí ya tenemos incluida todo dentro de la P2.
la presión que está ejerciendo el agua, la presión que está ejerciendo el petróleo, porque es P1, y la presión atmosférica. Por eso, si quisiera calcular la presión manométrica, lo que tendría que hacer sería restar la presión 2 menos la presión 1, pero que nos dé P sub 0. Pero bueno, ya ¿Cuál sabemos es que la presión manométrica? es la presión sin considerar la presión La- atmosférica. Es decir, que directamente yo podría haber calculado la P1 y la P2 como H por ρ por G, o sea, con cada uno con su correspondiente ρ, digamos, con su correspondiente densidad y con su correspondiente altura. Y ahí podría haber calculado las presiones que están ejerciendo solamente los fluidos. Pero si yo quisiera calcular, digamos, adicionalmente la presión total que está ejerciéndose acá, tendría que considerar la presión atmosférica. Entonces, acá lo que hacen es decir, o sea, que la presión manométrica le resta P2 de menos P sub 0. No sé si se entiende. Pero la presión manométrica es la que se mide en las... bueno, ahí ya lo vamos a ver en un poquito más adelante, que la mayoría de los medidores de presión están abiertos a la atmósfera. Entonces, el hecho de que estén abiertos a la atmósfera hacen que tengan en cuenta esa presión atmosférica, ¿sí? Entonces, lo que te da es una presión manométrica, sin considerar la Bien. presión atmosférica. O sea, cuando yo digo presión, me dio, no sé, que tengo 2 atmósferas. Está bien, es 2 atmósferas si es presión manométrica más una atmósfera, que es la presión atmosférica. Esa sería la presión Perfecto. total. ¿Se entiende? Perfecto. La Sí. presión total Y es Sí, cuando profe. yo le tengo que sumar a la presión manométrica la presión atmosférica. Cuando le sumo la presión atmosférica, ahí estoy dentro de la presión absoluta. En este caso, la P sub 2 es la absoluta, ¿sí? Absoluta es, ahí lo voy a poner. es la absoluta. Claro. Acá es la absoluta. ¿Qué hice? Esto de dar clases virtuales, chicos. Con la Bueno, abreviación eso es una entendemos. vez, para que se entienda. Con la Entonces, abreviación entendemos. y la grabación espero que no. Ay, sale muy feo. Bueno, pero esta es la presión absoluta. ¿Por qué? ¿Por qué es absoluta? Porque yo estoy considerando la presión atmosférica. Si yo no estuviera considerando la presión atmosférica, entonces solamente tendría que considerar H rho por G, H rho por G, la presión 1, la presión 2, y listo. O sea, y ahí ya tendría la presión total. Si sumo esto y ya tengo la presión total. Perdón, la presión manométrica. Pero como está abierto a la atmósfera, yo lo tengo que considerar. Entonces, para saber la presión manométrica, lo que tendría que hacer sería restar este valor